Bien, continuamos aquí en Hora y 30 y nos acompaña Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Mario. Vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con política y también con el libro que él acaba de publicar, La Reforma Política, Ideas y Debates para un Mejor Gobierno. Pero antes, vamos a hablar un poquito de fútbol. Porque todos Porque el los sábado, que lo conocemos... Porque soy un gran partido con el Cristal, por eso. Bueno, puede ser. Los que conocemos a Fernando Tuesta sabemos que es un aliancista acérrimo y que alienta bravamente a su equipo, pero no por eso pertenece a una barra brava. Bien, la noticia de hoy es esta preocupante situación de Cuevita. De Cristian Cueva. ¿Qué pasa? ¿Por qué este síntoma persistente en el fútbol? Yo sé que no solamente en el peruano, pero en el peruano se manifiesta de una manera, digamos, muy tan llamativa, tan perseverante, ¿no? No, penosa la noticia, ¿no? Ha sido un golpe, algunos dicen que en algún momento iba a suceder, pero Cueva no llegó pues en buenas condiciones físicas, ¿no? Para empezar. No estaba de titular en Alianza, ingresaba y no hacía el cambio que se le podía exigir, y por lo tanto él tenía que hacer un esfuerzo mayor, ¿no? Para ganarse el titularato, y lamentablemente lo que ha pasado pues es algo que tú bien has dicho, ¿no? Es recurrente en algunos jugadores. Hoy día ha pedido perdón, pero Lo han separado, lo han separado en el entrenamiento de hoy día. No va a estar en la alineación. Definitivamente no juega contra Cristal. No, parece que no. Y creo que está bien que no juegue, ¿no? No sabemos lo que va a hacer el club finalmente, si va a haber el tema ya del contrato. El tema ¿Fue un error traerlo? ¿Perdón? ¿Fue un error traerlo a tu juicio? Yo creo que sí fue un error. Claro, ¿quién no quiere ver a Cueva en el equipo, no? Pero ya tenías un equipo con gente que ocupaba esos puestos. Digo, en general es atractivo, pero él debió demostrar que realmente era una pieza fundamental para el intento del tricampeonato, porque eso es lo que finalmente no estamos jugando, ¿no? Y en la Libertadores tampoco hizo nada la diferencia, ¿no? Pero es un jugador de selección, que duda cabe, es un gran jugador. Pero bueno, mira. ¿Causa perdida ya para la Alianza, piensas tú? Esperemos que para la Alianza y no para el fútbol peruano, finalmente, ¿no? Porque creo que es un gran jugador. Lamentable, pero bueno. No es la primera vez que sucede. Hay jugadores que se han perdido en medio del camino, en su etapa. Recordamos varios, claro. Varios, muchos, ¿no? Muchos. Lamentablemente. No solo acá, pero nosotros no es que tenemos muchos grandes jugadores, ¿no? Sí. Muchos buenos jugadores. Tenemos una selección muy acotada. En realidad es un fútbol peruano bastante mediocre, ¿no? Bastante mediocre. Pero lamentable, de verdad. Y esto que se ha venido diciendo últimamente a propósito de Alianza nuevamente, que acá reina, pero que en los campeonatos... No gobierna. Reina, pero no gobierna. Reina, pero no gobierna. Y no puede viajar al extranjero porque pierde, digo. No, sí. Ganamos el extranjero, ganamos la Libertad en Paraguay. Nos tocó un grupo difícil, o sea, decir no era un grupo fácil, pero este es el fútbol peruano, Mario. O sea, tampoco hay que engañarse. No, tampoco hay que engañarse. Es lo que Oblita se mataba diciendo años atrás, ¿te acuerdas? Pero sí, pero es lo que hay. Es lo que hay. Sí. Y yo creo que se ha hecho mucho y no había una relación entre lo que veías en el fútbol los fines de semana y lo que realmente se podía expresar a nivel internacional. Mira tú, yo creo que ese es el gran mérito de Gareca, haber hecho un equipo, ¿no? de lo que tenía, ¿no? Sí. Y bueno, hay dudas con lo de Reynoso, pero bueno, faltan algunos meses. Sí. Y ojalá que por lo menos pueda servir para la selección. Muy bien, vamos a dejar el fútbol por lo menos hasta el fin de semana. Hasta el sábado. Has publicado el libro La Reforma Política, Ideas y Debates para un Mejor Gobierno. ¿Cuándo es que ha aparecido el libro? Ya hace como un mes. Sí. Hace como un mes. Sí, aproximadamente. Y la reforma política es tu tema de siempre, en realidad. Es un tema antiguo, uno de mis temas, pero digamos el tema antiguo. Pero he visto que has declarado que el principal obstáculo para la reforma política, cualquiera que ésta sea, es el Congreso. Hay una resistencia de algunos
podrían entender como natural de los políticos en relación a la reforma. Finalmente, es algo que les toca a ellos. Y creo, al inicio, digo, una reacción natural, porque creo que lo entienden como que es mejor lo malo conocido por lo bueno por conocer. Y esto tiene que ver con que creo que intuyen que hay algunos efectos de las reformas que los pueden tocar, y son efectos no controlados. Claro, si la situación actual me llevó a una posición de poder, ¿para qué la voy a cambiar? Exactamente, es exactamente eso. Sí. ¿No? Y entonces se resisten, ¿no? Aparte de eso, hay otro problema, que es el problema del propio conocimiento de la reforma. Es impresionante cuando tú discutes con los congresistas, no discutes, sino, digamos, conversas, ¿no? Las oportunidades que uno ha podido ir al Congreso. Te invitan al Congreso, sí. Desconocen la propia norma que han aprobado, ¿no? Y lo tercero es que el propio desempeño del Congreso los hace actores profundamente ilegítimos. Entonces, proponer algo de parte del Congreso es visto siempre con sospecha, cuando no rechazo de parte de la ciudadanía. Sí. Entonces se convierten, por eso digo, el principal obstáculo de la reforma. ¿Y esta resistencia, entiendes tú, es espontánea? O por lo menos se manifiesta individualmente y la suma de estas individualidades termina siendo una gran resistencia, o es conversada, es pactada de alguna forma? No, la resistencia yo creo nace por el propio desarrollo de la vida como congresistas que ellos llevan adelante. Es decir, tú lo que tienes hace un buen tiempo es que los parlamentarios llegan allí por diversas vías, pero muchas de ellas no por los canales tradicionales de la militancia partidaria, de una carrera política, sino que ya desde los 90, pero recrudece mucho en estas últimas décadas, compromisos con organizaciones que les abren las puertas y acceden al Parlamento sin ninguna experiencia. La mayoría de los que están ahora son políticos amateurs, ¿no? Pero además, con la idea de ya no los intereses que los partidos mal que bien canalizaban, sino que ahora lo que tú tienes son individuos que ingresan a un vehículo electoral y que en el Parlamento desarrollan intereses que atraviesan incluso las bancadas, ¿no? Entonces tú ves, por ejemplo, congresistas cuyos intereses responden, por ejemplo, a las universidades no licenciadas, ¿no? Y eso es transversal. O a los que apoyan a los transportistas ilegales. Esos dos ejemplos son clarísimos. Cuando no mafias, ¿no? Sí. Entonces, ellos sienten que efectivamente, ante la no reelección, sí, van a aprovechar todos los recursos disponibles, y porque el ser congresista te da también un nivel de estatus, o sea, socialmente, si bien hay un rechazo, sí, ellos tienen finalmente poder, ¿no? Todo esto crea ante ellos, repito, una resistencia, porque hablar de reforma quiere decir que ellos no están bien, ¿no? Y entonces, claro, si no, ¿qué reforma se necesitaría? Claro. ¿Cuándo es reconocido que es necesario la reforma? Curiosamente, a partir del 7 de diciembre del año pasado, cuando dijeron adelanto elecciones. Fue, digamos, uno de los elementos bandera de las protestas, aun cuando ya se hablaba de adelanto de elecciones antes en el periodo de Pedro Castillo. ¿Qué dijeron los congresistas? No, elecciones adelantadas no, si previamente no hay reforma. Entonces, de la noche a la mañana se convirtieron en reformistas. Pero cuando las movilizaciones descendieron, se olvidaron de las reformas. Se olvidaron, ya no hablaron de las mismas, ¿no? Entonces, esto pasó de ser un punto de agenda pública importante a dejarlo de lado. Salvo el último debate pequeño en relación a la bicameralidad, sí, que no pudo concretarse porque aparecía no como un modelo necesario para el Parlamento, sino se les observaba como
queremos esto para quedarnos en el Sí. Parlamento. Ahora, cuando dices debate pequeño, ¿te refieres a que fue breve o a que fue menudo en su calidad argumentativa? En ambos casos. Las dos cosas. Las dos cosas. Ambas son Las dos correctas. cosas, sí, entonces Sí. no lograban pues los votos necesarios, y la forma incluso como quisieron ganar esos votos fue hasta el tema principal de Claro. la foto, ¿no? La foto Sí, de De la congresista Alba Así es, sacudiendo a que queremos los votos, ¿no? a su colega. Que sí. salga un sí. Pero entonces el deterioro del Parlamento es enorme, como la urgencia de la reforma, que también es enorme. ¿Y cómo, digamos, pones en contexto dentro de esta situación estos aparentes acuerdos explícitos o implícitos entre Perú Libre y varios de los, sobre todo Fuerza Popular, ¿no? Bueno, yo creo que puede sorprender a muchos, pero no debe ser así, porque el encuentro de las votaciones de los extremos ha hecho que muchas de las medidas que ha tomado el Parlamento son altamente cuestionables. Y repito, no es la primera vez que caminan juntos. Sí. Y entonces, ellos saben que el uno sin el otro casi no pueden vivir, o en todo caso ganan algo estando juntos, ¿no? Entonces, la negociación con la mesa directiva no es clara. Cualquier cosa puede suceder, sobre todo porque tienes un número de bancadas muy grande, el fraccionamiento es tan alto. Y hay fraccionamiento dentro de las bancadas, además. Así es, y entonces tú tienes, hoy día, con 24 escaños, a Fuerza Popular, la bancada más grande. 24 escaños es bajo, pero entonces un mundo de liliputienses, Claro. donde todos tienen capacidad de negociación. Entonces tú, para articular una decisión, tienes que convencer a... Entonces, por 6, 7 economía bancadas. de escala se ponen de acuerdo Totalmente. entre dos bancadas con números, digamos, significativos. Ahora tú imaginas la mesa directiva, entonces no es solamente la negociación por los cargos en la mesa directiva, sino que además se negocian otras cosas. O sea, yo te apoyo ahí, pero quiero la Comisión de Educación, Sí. quiero la Comisión de Constitución, pero además en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o esta norma. Entonces, es una... ¿tú imaginas que se sientan a la mesa y conversan con monedas de cambio, digamos? Bueno, en general los políticos hacen eso, en general. Bueno, pero el tema es que esta cuando el conversación, fraccionamiento es tan alto, Sí. y cuando la calidad es baja, entonces los acuerdos difícilmente salen bien. El producto de esto difícilmente te va a salir con los elementos de la ensalada, una buena ensalada. Claro. Entonces, lo que tenemos por delante no es nada promisorio, ¿no? ¿Podría entenderse este acuerdo en ciernes como una especie de etapa superior de estos intereses transversales que mencionabas hace un momento? Es decir, antes espontáneamente se llegaba a votaciones en las que existía la confluencia. Esto es decir, bueno, pues ya nos ponemos de acuerdo para llegar a la mesa directiva. Pero yo no diría tan espontáneo, porque, por ejemplo, si tú te das cuenta, gracias a Perú Libre tenemos este Tribunal Constitucional, donde tú decías, bueno, ¿qué ha ganado Perú Libre? Hay algunos cercanos, no hay ninguno. Pero al poco tiempo se vio quién será el elegido defensor del pueblo. Sí. Uno de Perú Libre, ¿no? Y entonces hay conversaciones, no le gusta decir negociaciones, aun cuando no es fácil, digo, por el fraccionamiento y porque, como tú bien has recordado, las bancadas no están cohesionadas, salvo, creo, Fuerza Popular, que se mantiene, ha perdido uno nada más. Pero dos, ¿no? No, dos, pero Perú Los Libre pasó de hermanos, 37 a 15. Sí. 37 a 15. Entonces se han desmembrado enormemente. A ese ritmo, el 2026 puede desaparecer, ¿no? Bajo estas, digamos, proyección. Pero Además es probable, ya que mencionas Perú Libre, que este impulso, este forzamiento, quiero decir, de poner a Valdemar Cerrón en una lista que probablemente nos haga ir con Fuerza Popular, genere más discordia sin dentro duda de lo que queda de Perú Libre. ya lo han manifestado, ¿no? Flavio Cruz y Jaime Así es. Quito, ¿no es cierto? Pero imagínate qué fuerte puede ser el interés
de Vladimir Cerrón, porque en realidad el hermano es la extensión, Claro. el brazo en el Parlamento de Socias, Cerrón, sí. de decir, yo prefiero esto y el costo será pues perder a Claro. unos cuantos, ¿no? Y mira qué curioso, y lo digo en el tema de la reforma, tú sabes que acá hay un tema también de dinero. ¿Por qué? Porque la ley a estas alturas te proporciona dinero público en función de los votos y no en función de los escaños. Sí. Quiere decir que a lo largo de 5 años que va a recibir el Perú Libre cerca de 12 millones de soles. Y no se ajusta por el número de escaños. En el extremo podría perder toda la bancada. Y seguir recibiendo el dinero. ¿Quién Claro. lo recibe? La bancada no, No, el el partido. partido. Así es. ¿Quién es el secretario general del partido? Vladimir Cerrón. Ok. LQQD. Entonces, sí. Muy bien. Muchas gracias a Fernando gracias a Tuesta ti, por Mario, por la entrevista y, por supuesto, felicitaciones por Gracias. por su libro. Bien.